Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Escuela. Tenemos este día un tema muy interesante que tiene que ver quizás con muchos de nosotros en cada momento, en todo el año, que es los temas del cine. ¿Cuántas veces nosotros quizás con la familia pensamos el fin de semana o un día de la semana salir con los chicos, salir con la esposa, con los hermanos, qué sé yo, a poder disfrutar de una buena película, ¿no? Para este y otros temas más tenemos como invitada especial a la doctora Viana Rodríguez, quien es directora de la consultora 360. Viana, bienvenida a Radio Escuela. Gracias, José, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Yo cuando comentamos del cine, familiarmente, primero claro, las salidas en familia, pero también una particularidad que pasa en casa es que le llamamos a veces tarde de padre-hijo o tarde padre-hija, ¿no? O mamá, ¿no? Y por ejemplo, salgo con mi hijito Francisco o con mi hijita Lucía para ver algo o para pasear simplemente. Y muchas veces uno termina en el cine, llega al cine, ve una película y la pasas bien con la familia, ¿no? Y qué bonito es relajarse, es poder disfrutar esta compañía con un ser que tú quieres y un lugar indicado es el cine. Pero esto además tiene un contexto muy, muy, muy aparte, ¿no? El cine en realidad creo que se relaciona mucho con el derecho. Claro, con el derecho de autor sobre todo, ¿no? Bueno, en realidad puede tener varias aristas, pero el derecho de autor es como la base, ¿no? Del cine, es una industria cultural. Claro. Y las industrias culturales, bueno, están basadas en el derecho de autor, ¿no? Es cierto, con el derecho de autor y como en principio con el derecho en general, porque cada cosa que realizamos tiene un vínculo. Me acuerdo por ahí que algún docente hace algunos años hacía una reflexión, algo así como veía una similitud entre entre la actividad de un director de un cine con un abogado. Porque él decía algo así como, claro, porque si bien es cierto, los directores actúan sobre ficción, posiblemente sobre temas creados, los dos, tanto director o abogado, cuentan historias. Sí. Uno cuenta historias en una película para decir algo, un mensaje, y otro cuenta historias en un procedimiento administrativo, procedimiento judicial, para también decir algo, ¿no? Y hacía esas atingencias de que una riqueza que tiene el cine trayéndolo al campo del derecho es que puedes ejemplificar lo que tú quieres decir a través de un sentimiento, de una actividad, de un efecto visual que te permite a ti entender esto que tú buscas defender. ¿No? Pero lo cierto es que entonces está muy vinculado entre muchos factores con temas de derecho. Y dentro de los temas de derecho, evidentemente, hay un derecho fundamental que es el derecho de autor, ¿no? Pero ahora, el cine, ya que muy bien comentabas sobre el derecho de autor, ¿qué vínculo tiene? Es evidente, pero te pregunto, ¿qué vínculo tiene con los temas de derecho de autor? Bueno, las obras cinematográficas son, obras, ¿no? Están dentro del grupo de las obras audiovisuales. Dentro del grupo de obras audiovisuales tú puedes tener, claro, el cine, pero también puedes tener hasta los comerciales de publicidad que salen en la televisión, las series, los documentales, ¿no? No solamente es en el gran conjunto de obras audiovisuales, no solamente es el cine, pero el cine es como el que más resalta, ¿no? Es más, el que tiene su propia ley. Claro. ¿No? Ahora ya, claro, han incluido también al sector audiovisual y a otras industrias creativas en la última ley que acaban de aprobar, pero siempre es como el sector más fuerte, ¿no? El que más resalta dentro de obras audiovisuales. Y dentro del cine también sirve para vincular diferentes temas del derecho. Me acuerdo ahorita otro docente que mencionaba,
por allí los diferentes publicidad de alguna forma encubierta de productos, sí, ¿no es cierto? Mira, tú no sabes, estás viendo al héroe principal salvando el mundo y por ahí el auto es de una marca, la bebida gaseosa presenta ahí su marca y hace efectos interesantes que tú primero estás viendo la escena, pero también estás viendo indirectamente, ¿no? Exacto, esa es la figura del product placement, ¿no? Claro. Y que es súper útil, incluso ya acá en Perú, al menos yo lo he visto de primera mano, se trabajan muchos contratos de product placement y son parte del financiamiento de la película. Entonces, yo no sé si tú recuerdas, hay una película que es peruana de un director, Fernando Villarán, que es Viejos Amigos, de 3 viejitos. Es súper bonita, ya tienes que verla. Incluso ganó los premios de la ADAFO del Ministerio de Cultura. Y claro, uno ve en el momento de la película a uno de los 3 amigos de los 3 viejitos corriendo en algún momento por una farmacia y atrás toda la pared de la farmacia eran una marca de pañales para adultos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le pregunté al director y le dije, ¿esto ha sido product placement? De todas maneras, me dice, ¿no? O sea, fue justamente colocar la marca, pero el product placement justamente tiene éxito si es que la marca fluye dentro de la narrativa de la historia. Claro. Si tú ves que es algo súper impuesto, no va, o sea, no es el mismo efecto, claro, ¿no? O sea, ya incluso se han hecho análisis desde el punto de vista del marketing, donde si ven que es forzado lo que tratan de darte, no lo recibe bien el público. Entonces tiene que ser fluido, ¿no? Exacto, fíjate que estamos conversando ahora un tema básico de propiedad intelectual, temas de derechos de autor, y también hay otros temas que seguro en otra oportunidad comentaremos, temas de publicidad comercial, competencia desleal que se puede aparecer o quizás no, quizás temas de consumo u otros temas más, ¿no? Claro. Qué interesante entonces la riqueza que tiene esto que le llamamos cine, ¿no? Esto una película cinematográfica. Claro. Me acuerdo hace ya algunos años que con uno de los chicos al cine era un dibujo animado que igual aparecían diferentes escenas de marcas, como tú dices muy bien, que tiene un efecto importante, depende cómo lo presenta, ¿no? Cómo lo presenta. Pero regresando un poquito a lo que veníamos hablando, existen dentro de los protagonistas, no sé si decir actores, personajes principales o sujetos importantes en el cine, ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, en el director, en el autor de argumentos, etcétera. Sí. ¿Cuáles son estas figuras que se pueden presentar? En el cine, las obras audiovisuales en sí, igual que los videojuegos, por ejemplo, son obras, como yo les explico a mis alumnos siempre, de autoría compleja, ¿no? Claro. No es como cuando, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribe su libro y lo hace él lo ha dicho además, con su máquina de escribir solo, ¿no? Claro. En este caso no es lo mismo. Intervienen tantas personas que existe la figura de la coautoría. Entonces, existen muchos autores que comparten la autoría de la obra audiovisual. Y entre ellos está el director, ¿no? El autor del argumento, el guionista. Si es una obra audiovisual pero animada, el dibujante, e incluso el que hace la música especialmente para la película. Solo para la película. Exacto. No es no es la música preexistente que ya existía y que tú sincronizas, no, sino que te llamen justo para componer la música para esa película. Por ejemplo, lo que hace John Williams con Star Wars. Ya, ¿no? claro, o sea, claro. Toda la música la hace él, la compone él y la hace a propósito para la película. No es que él esté creada desde antes, ¿no? Por ejemplo, imagínate una película peruana que esté por realizar y teniendo en cuenta los grupos musicales peruanos, llaman uno, oye, quiero que me hagas una música, una letra incluso para esta escena, y le comentan la trama y al final está elaborando esta canción o esta música propiamente. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a estas personas que están creando la música para defender por ahí algún tipo de derecho? La ley admite una presunción, ¿ya? Que tiene una prueba en contra, pero lo que se presume es que todos los autores de la obra audiovisual le han cedido sus derechos de manera ilimitada al productor audiovisual. El productor audiovisual, para
Perú y para muchas partes del mundo, es el que financia la obra, ¿ya? No es alguien, o sea, puede financiarte la obra con dinero o puede también darte los medios para que tú produzcas la obra, ¿no? Ya. O sea, te consigue los equipos, te consigue, no sé, la escenografía, los vestuarios, etcétera, lo que necesites, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa con esa presunción? Si es que los autores de la obra audiovisual no quieren hacer esa sesión en absoluto, tienen que ponerlo en algún lado, porque si no la sesión se aplica. Ya. Y de la misma manera, lo que se explica en la ley es que cada una de las partes, o sea, cada uno de los coautores puede utilizar su parte de manera independiente, siempre y cuando no perjudique la explotación de la obra de cine, ¿ya? Ya. De la obra audiovisual, en realidad. ¿Qué significa eso? Volvamos al ejemplo de Star Wars con John Williams. John Williams podría sacar un disco, ¿ya? Solamente con la música que él compuso, si es que la venta de ese disco no, de una u otra manera, molesta la normal explotación de la obra de cine. Ya. Y no molestaría, ¿por qué? Porque nadie que compre el disco va a decir, bueno, ya tengo el disco, entonces no voy a ir a ver la película, Claro. ¿no? O, por ejemplo, el autor del guión podría sacarlo en una obra literaria, o sea, una obra escrita, ¿no? Y venderla en una librería y la gente la podría comprar y no por eso dejaría de ir a ver la película, ¿no? Al contrario, de repente hasta la incentivaría para hacerlo. Claro. Entonces pueden hacer esas explotaciones por separado siempre y cuando no perjudiquen la normal explotación de la película, pero también admite prueba en contra. O sea, ¿qué es lo que pasa? Se presume que puedes hacer eso, salvo que tú firmes con el productor audiovisual y le digas, ni eso voy a hacer, Claro. ¿no? Entonces, tienen como que tener en cuenta esas dos cosas fundamentales para saber hasta qué punto luego van a poder seguir teniendo la titularidad o de alguna manera los derechos de explotación sobre su parte de la obra, ¿no? Hace unos pocos años veía en algunas películas peruanas que utilizaban la música de canciones de hace menos de 10 años, pero les cambiaban la letra, ¿no? ¿Esto qué implicancia legal tiene? Bueno, el cambiarle la letra a una canción implica una transformación, ¿ya? No una transformación desde el punto de vista de una deformación, sino es una transformación realmente que es el ejercicio del derecho de transformación, ya que es un derecho patrimonial. Para tú ejercer o para tú explotar cualquier derecho patrimonial, que es reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, importación, tú tienes que pedirle permiso al titular de esos derechos. Claro. ¿Ya? No existe yo lo hago y luego le pido permiso, ¿ya? La ley lo que te dice es previo y por escrito. De forma previa. Claro, o sea, esas son las formalidades, ¿no? Y siempre yo lo que le digo a mis clientes es previo. O sea, no existe luego te firmo el papel, porque si no, es ahí cuando, claro, el que no es autor no tiene la sartén, o sea, el que no es titular de los derechos no tiene la sartén por el mango. Claro. ¿Ya? Y va a perder. O sea, si la otra parte viene y le dice, ya no quiero firmar nada, ¿no? Va a perder, porque la presunción siempre se aplica en contra de ellos. Entonces, siempre los documentos tienen que ser antes y por escrito. Y por escrito. Ni aún así fuera grabado, digamos, ¿no? Lo que te dice la formalidad es por escrito. Claro. Yo les digo, incluso mediante un correo electrónico, ¿ya? Pero tiene que ser por escrito de todas maneras. Te decía esta pregunta, por lo que sucede si se hizo esta transformación, esta canción, y comienzan a plasmarlo en un CD, por decir algo, y lo comienzan a comercializar. Todo eso debería tener autorización del titular de los derechos de la canción originaria, ¿no? Claro. Entonces, lo que vas a decirle es, oye, por si acaso yo voy a, reproducir esta canción en un disco, pero si además le quiero cambiar la letra, además la voy a transformar, claro, ¿no? Y si luego voy a vender los discos en una discotienda, que ya casi no se hace eso, pero en una discotienda, necesito también el derecho de distribución. Y es más, si lo voy a poner en Spotify, necesito comunicación pública. Entonces, son diferentes tipos de derechos, claro, de acuerdo a la explotación que vas a hacer de la obra, ¿no? Y así como existe la música, también existe el argumento, quizás del guión, sí, dibujante cuando corresponde, ¿no? ¿Tiene la misma tratativa? Sí, todos los coautores de la obra audiovisual
igual. Se presume que se dieron todo al productor audiovisual y también que pueden explotar su parte por separado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las productoras gringas? O sea, ellas no dejan escapar absolutamente nada. Entonces, lo que hacen es, aun cuando pueda presumirse la sesión, igual le dicen, me lo pones todo por escrito y me lo cedes todo. Entonces, no te quedas ni siquiera con el merchandising, con nada, ¿no? Es bien conocida la negociación que tuvo George Lucas al momento de lanzar la primera de la saga de Star Wars, porque él lo que dijo es, yo no voy a cobrar como director. ¿Ya? Estaba tan seguro del éxito de su película que le dijo, yo no voy a cobrar como director, o sea, voy a trabajar gratis. ¿Ya? Tú me produces esta película, pero yo me quedo con tanto % de la venta de los juguetes que salgan, ¿ya? Y claro, en ese momento la productora audiovisual le dijo, ay, quédate, o sea, ¿qué juguetes? O sea, ni siquiera habían hablado con una empresa no habían hablado con Mattel, no habían hablado con nadie, o sea, ni siquiera sabían cómo se iba a ver la película, entonces ni siquiera sabían qué juguetes iban a sacar, y era como, hazlo, o sea, ¿quién va a querer comprar esos juguetitos? Y claro, ahora este señor genera, creo que, más dinero por el tema de los juguetes, ¿no? Sí, es cierto. O sea, fíjate cómo se van presentando diferentes circunstancias en los temas de películas. Yo recuerdo, no es lo mismo, pero me atrevo a colación, que hace algunos años había una empresa X aquí en Perú, donde presentaba una película como ganadora del Oscar. Bien, eso fue hace como 10, algo menos de 10 años. Así que decía, y presentamos, en los periódicos aparecía ganadora del Oscar, y todo el mundo así, ganadora del Oscar, ¿no? Pero se fue investigando un poco el tema, y en realidad era que esta película no había ganado el Oscar, sino era una película española, sino que esta película era considerada por especialistas en España que debería haber ganado el Oscar, que es totalmente distinto. Sí. Aquí hubo un procedimiento administrativo en su momento, etcétera, ¿no? Pero fíjate cómo este tipo de circunstancias generan temas que vemos en el Indecopi, ¿no? Claro. Que son relacionados a esos temas de películas, a esos temas de derechos. Porque eso es publicidad engañosa, totalmente. Porque es publicidad engañosa, ¿no? Porque te incentivan a que consumas, a que vayas a ver una película con una característica que en realidad no es tal, claro, ¿no es cierto? Ahora, ya que entramos en el tema del Oscar, ¿qué requisitos debería tener una película para poder participar en este tipo de certámenes? Lo que te pide la academia tiene como un reglamento, ¿ya?, que es donde te dicen exactamente qué cosa es lo que tiene que cumplir una película a nivel técnico, pero también a nivel, digamos, legal, para poder postularse, ¿ya? Entonces, a nivel técnico, yo ahí no me voy ni a meter porque no entiendo nada, pero a nivel legal, por ejemplo, lo que te piden es que haya sido estrenada el año anterior, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior a la premiación. Luego que haya sido estrenada en un cine de Los Ángeles, ¿no? Que a excepción de la película que ahora se llama la película internacional, creo que se llama una cosa así. Porque antes se llamaba película de habla extranjera, sí. ¿no? Lo acaban de cambiar porque evidentemente Estados Unidos tiene un gran porcentaje de ciudadanos que hablan español, entonces seguir diciendo de habla extranjera era como un poco raro, ¿no? Ya lo han cambiado. Pero digamos que tiene que cumplir eso, ¿no? Haberse exhibido en Los Ángeles, haberse lanzado el año anterior, ¿no? Tener una cantidad de exhibiciones por día durante, creo que es 1 o 2 semanas, ¿ya? Y además en exhibiciones pagadas, o sea, no vale oye, este cineasta es mi amigo, yo voy a poner la película 3 veces al día durante una semana y que entre toda la gente que quiera, no, tiene que ser pagado, ¿no? Y además en un horario de 3 funciones por cine, de 6 a 10 de la noche. ¿Ya? Si no cumples eso, no puedes ser postulado, ¿ya? O sea, puedes ser postulado, pero no vas a pasar. Claro. ¿Ya? Y justamente esto es, se pensó en un momento en el cual era la manera de estrenar, ¿no? O sea, la manera de estrenar una película era en el cine, ¿ya? Y hace aproximadamente 2 años, bueno, el año pasado ya fue como que más fuerte, ¿no?
pero surge sobre la mesa todo este tema de, ¿y cómo ahora hace Netflix? Exacto, ¿no? Porque Netflix en algún momento va a estrenar en su plataforma. Y eso no es una exhibición comercial en un cine de Los Ángeles. Exacto, ¿no? claro. Y salieron un montón de directores a decir, sí, pues porque eso no se ha creado para el formato de cine, ¿no? Y siempre existe como el miedo al cambio, sí, ¿no? En todos los sectores en realidad, pero además en el de industrias creativas existe mucho más porque los cambios son más rápidos, ¿ya? Y salieron a decir, sí, pues no, o sea, con ustedes no jugamos, ¿no? Pero la pelota es mía. Claro, la pelota es mía, yo soy el dueño de la pelota de la cancha, etcétera, de todo. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, que hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, Netflix debe haberle dicho a sus abogados, toma, lee esto y dime qué tengo que hacer, leyendo esas bases, qué cosa tengo que hacer para participar. Y lo que hicieron fue eso, o sea, por ejemplo, Roma, que fue la película ganadora el año pasado, justo a lo que era lengua extranjera, que ahora es película internacional. Fue una película que, claro, la mayoría de gente dijo, oye, ¿cómo ha podido competir si se estrenó en Netflix? Y no se estrenó en Netflix, se estrenó en un festival de cine independiente, ¿ya? Y luego se lanzó en Netflix el mismo día que estrenaban en Los Ángeles, ¿ya? Y cumplieron con todos los requisitos. Además, ellos podían haberse dado el lujo de no estrenar en Los Ángeles, ¿ya? Porque era película extranjera, claro. ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora, este año, van a competir varias películas que no categorizan en lo que es internacional. El Irlandés, Historia de un matrimonio, hay varias más, ¿ya? Y esas películas van a poder competir porque han hecho exactamente lo mismo. O sea, se creó una... Claro. Sí, lo que han hecho es crear su estrategia, ¿no? Claro. O sea, yo la lanzo en Netflix, sí. O sea, la vas a tener, es más, en paralelo en Netflix y en el cine. Y hay gente que va a seguir yendo al cine. O sea, hay gente que fue al cine, a ver al cine Roma, cuando Roma todavía estaba en Netflix, ¿ya? Pero obviamente lo positivo de Netflix es que crea todo un nuevo modelo de negocio que no se había analizado antes, ¿no? Es que el mundo va cambiando, ¿no? Exacto. Entonces, antes, si tú querías querías producir una película y te ibas a una casa productora grande, te iban a poner cualquier cantidad de peros, sí, ¿ya? A menos que fueras, no sé, un gran director y la película, no sé, la vieran y dijeran, esto es ganar, ¿no? Lo que está dando Netflix es alternativas justamente a los directores que no son, o sea, que no quieren hacer ese tipo exactamente de película, ¿no? De película o de serie, etcétera. Hay series súper, ¿cómo digo? No comerciales, entre comillas, pero que han sido súper exitosas en Netflix, ¿ya? O películas, o sea, por ejemplo, El Irlandés, que está ahora en la competencia para la academia, dura como 3 horas y pico, ¿ya? Entonces tú dices, ¿quién más, creo? ¿Ya? O sea, tú dices, ¿quién se va a ir al cine a soplarse esa película todo ese rato? O sea, yo he visto la película por etapas, ¿ya? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Bueno, Netflix lo hace. O sea, Netflix es el que les dice, ya, tienes toda la libertad, ¿qué cosa quieres hacer? ¿No? Y lo bueno que tienen ellos es que tienen la manera de medir las preferencias de consumo, lo que no hace el cine. Claro, ¿ya? claro. O sea, el cine no puede saber si es que tú has ido al cine a ver qué cosas, porque sí, tendría que levantar la info. Es que el mundo va cambiando y lo estamos enfocando, claro, por el tema de los que hacen el cine, pero también la ciudadanía, las personas, ¿no? Como comentábamos en algún otro momento, Viana, nosotros quizás... por lo general, como se hacía tradicionalmente, ¿no? Aparecía una película en el cine, sí, ¿no? Luego aparecía una
una de estas casas, ¿no? Claro, de renta, que te rentaban el VH o el, sí, ¿no? el VHS. el VHS, y después aparecía en el televisor, ¿no? O sea que si tú querías ver esa película, o la captabas cuando estaba en el cine, o ibas a ver si había disponibilidad de este VH, o a ver, esperabas cuando aparezca en el televisor. Claro, en televisión abierta. Y ahora no, ahora en realidad tú tienes la oportunidad, yo quiero ver esa película, pues tienes ese servicio, verla cuando tú quieres, en el momento que quieres, con quien quieras, ¿no? Existe entonces una transformación de esta costumbre, uso ciudadana, ¿no? Las nuevas generaciones entonces tienen una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Totalmente, o sea, han cambiado incluso los tiempos en las Claro. ventanas de exhibición, ¿no? Antes eran inamovibles, o sea, tú dices, ¿no? Cine, y luego era Blockbuster, que era el más famoso, Sí. ¿no? Blockbuster, y pasabas a veces al cable, que era Claro. como una ventana intermedia, y luego televisión abierta. Y ahora vemos que en el mismo momento, ahora Puede podrían estar, aparecer. es más, puedes estrenar en streaming, ¿no? O sea, en una plataforma como Netflix, y después estrenar en el cine regular, ¿no? Sí, es cierto. Y sí, cambia también mucho por el tema de la forma de consumir las obras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra generación, nosotros sí somos mucho más de ejemplares físicos. Claro. Entonces somos más de acumular, comprar, de quizás. acumular cosas, ¿no? O sea, comprar discos todavía, o tener, claro, los que son más nostálgicos, un vinilo, ¿no? Claro. O los libros en soporte papel. O sea, las generaciones actuales lo que buscan más no es acumular ejemplares, es tener experiencias. Entonces, a ellos les encaja perfecto el tema de Netflix, Spotify y todo lo que sea, yo tengo a disponibilidad todo esto, lo puedo disfrutar en cualquier momento, y bueno, pago una membresía que es además bastante cómoda, ¿no? Por tener todo esto al alcance. No me interesa tenerlo en físico. Y funciona, ¿no? Fíjate, Diana, y todo esto tiene que ver con este tema del mundo del derecho, Sí. el cine, el derecho de autor, cómo va evolucionando, va cambiando, va creándose nuevas posibilidades, necesidades de parte de las personas, opciones también por parte de las empresas, cambios en las reglas del juego para que la pelota, la cancha y todo no sea solamente de un equipo, sino que sea un poco más abierto, ¿no? Y eso es justamente lo que hay que ver, que es que el derecho muta en el tiempo. Exacto. ¿No? No Y es así estático, como es no dinámico. estático, Y ahora ¿ya? más dinámico que nunca, Y ¿no? los modelos de negocio también. O Claro. sea, es conocidísima, y yo creo que ya es la última anécdota que cuento yo. Es conocidísima la anécdota de cuando los creadores de Netflix van a ofrecerle aliarse, juntarse, obviamente en porcentajes súper diferentes, a Blockbuster. Y el director de Blockbuster, el presidente de Blockbuster, los bota de la oficina y les dice, ay, por favor, no me hagan perder tiempo, ¿no? O sea, ¿qué me voy a unir yo a ti a hacer qué cosa? ¿No? Y claro, años después, esa persona que ya no sé, vio caer todo el imperio del alquiler de ejemplares, o sea, voltea a ver a estos dos chicos que se le aparecieron un día en la oficina, con el gran imperio ahora, ¿no? Claro. Pero igual, en algún momento aparecerá otra cosa que no sea una plataforma de streaming, y habrá que estar atentos para cambiar dentro de las reglas de juego, y que también el derecho cambie, ¿no? Sí, es cierto. Bien, el tema es muy, muy interesante, y crea estas nuevas reglas, nuevas posibilidades también de desarrollo y de formas de conocer el derecho, Sí. ¿no? De poder evaluar, reflexionar y actuar, por supuesto. ¿Qué mensaje quizás final tendrías para nuestros oyentes? Bueno, definitivamente para todos los que están involucrados en la industria audiovisual, pero en realidad en todas las industrias creativas, lo que hay que tener siempre en mente es no quedarse estáticos, ¿no? Reevaluar constantemente el modelo de negocio que tienen, para que justamente se den cuenta, no aferrarse al modelo de negocio que tienen, sino ver si es que tiene que variar para satisfacer a los públicos, o lo que está solicitando el consumidor en ese momento, ¿no? Eso creo que es la clave en todo esto. Seguir desde adelante, la música, exacto. todo. O sea, no
no aferrarse justamente a lo que tienes, sino ver si es que lo que tienes está funcionando. Sí, ¿no? sí es cierto. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, y ustedes también, amigos, por seguirnos. No se olviden que todos los viernes a las 11 de la mañana estamos con Radio Escuela. Igual hacemos presente que todas las actividades académicas que se realizan en la Escuela Nacional El Indecopi son gratuitas y pueden obtener un certificado con firma digital estando presente en toda la actividad, o cuando son actividades académicas evaluadas, pues teniendo la nota mínima de 14. Estén atentos a la página web www.escuela-medioindecopi.edu.pe, donde también pueden encontrar no solamente la información de futuras actividades, sino una serie de ebooks muy interesantes sobre los temas de Indecopi: derechos de autor, propiedad intelectual, temas de consumo, de diferentes competencia concursal, etcétera. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Entonces, no se olviden que cualquier consulta adicional pueden escribir al sacreclamo@indecopi.gov.pe o llamar al 224-7777. Ha sido con ustedes el programa Radio Escuela, y que tengan un muy buen día, amigos. Gracias.